Hola, ¿cómo les va? Hoy día en este nuevo capítulo, segundo programa del Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV, con un invitado extraordinario, gran tema, de gran interés. Así que vamos a ir bien rápido presentando hoy día a quien va a ser nuestro invitado, que tenemos acá al lado, el profesor doctor Julián Varas, un hombre joven, lleno de talento, profesor de la Universidad Católica de Chile. Él ha sido, voy a leer un poco porque si no es tan largo y vasto el currículum, es director alterno del Centro de Simulación y Cirugía Experimental de la Universidad Católica, fundador, CEO de C1 Do One. Ya les hablaremos de qué se trata este método de educación a distancia que ha tenido tanta proyección nacional y mundial. Y también socio fundador de Agukear, una herramienta extraordinaria que ya les mostraremos en el capítulo de qué se trata. Así que nos enfrentamos a un tremendo programa donde hablaremos en este primer bloque, Ricardo, de la inteligencia artificial en todas sus formas. Así es, vamos con don Julián Varas. ¿Cómo estás, Julián? Qué gusto saludarte, qué rico tenerte con nosotros. Que además es un gran amigo. Que además es un gran amigo, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí tener esta oportunidad de contar un poco lo que hacemos es espectacular y sobre todo al lado de ustedes que son grandes compañeros y amigos. Julián, para entrar de lleno en materia, una pregunta que pareciera ser que la damos por hecho entendido, pero quisiera partir así. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es buena pregunta. Bueno, antes del programa hice lo que hoy en día mucha gente va a empezar a hacer, si es que ya no lo está haciendo, que es preguntarle a una inteligencia artificial por la definición. Le pregunté a ChatGPT y la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca desarrollar algoritmos, sistemas y técnicas que permitan a las máquinas aprender y realizar tareas tradicionalmente asociadas con el pensamiento humano. En palabras sencillas, es que una máquina pueda aprender y por lo tanto el concepto de artificial lo que busca es ser un análogo de nuestra inteligencia humana. Oye, sí. Lo que yo quería solamente agregarte es que esto que desafía mucho y que nos inquieta, y algunos más que otros, y por eso que asusta también un poco, ¿En qué cosas del día a día a la gente de a pie le afecta? Por ejemplo, ¿dónde encuentra, así como por ejemplo, el Waze? ¿En qué otra forma la inteligencia artificial nos está aportando día a día a nuestra vida? Los principales algoritmos de inteligencia artificial que nos afectan, yo diría, desde hace un buen tiempo, tienen que ver con las preferencias que tenemos en redes sociales. Por ejemplo, cuando ustedes están navegando en redes sociales, son los algoritmos cada vez con mayor aprendizaje individualizado de la persona que está navegando, que le ofrece a esa persona mostrarle todo sobre lo relacionado a sus gustos. Y entonces, para, por ejemplo, hacer marketing y ventas, las empresas lo que hacen es promocionar en redes sociales y los algoritmos detectan en los individuos cuándo y cómo poner enfrente el anuncio. Entonces es muy interesante porque hoy en día tenemos un ser que se le llama un personaje digital en Facebook, en Instagram, en TikTok, y los algoritmos son tan especializados en entender qué es lo que nos gusta que no paran de ofrecernos mostrar eso que nos gusta, y entre medio te venden lo que efectivamente las empresas buscan vender, y por eso es que son tan efectivos estos modelos de negocios de redes sociales gigantes. Yo le puedo hacer una pregunta al doctor Tuane, que yo tuve la suerte, porque de inteligencia artificial en medicina vamos a hablar en un segundo bloque, pero en torno a la inteligencia artificial y por lo que está comentando Julián, Ricardo, tú que este tema lo has desarrollado, yo te he invitado a hablarlo porque tú eres un hombre que maneja bien esto, la ética acá. Es complejo. Cómo influimos comercialmente en la preferencia de un producto y la ética, tanto en medicina, pero en el uso de la inteligencia artificial en general. Mira, yo te agradezco la pregunta, Micho. Y es complejo, digamos. Hay que entender que estamos entrando en un mundo de vastas complejidades. Pero voy a poner un ejemplo para que la gente logre entender lo importante que es. Hay un hecho
de la política de hace poco tiempo atrás, en donde una empresa que es Cambridge Analytics, que es una empresa inglesa, tomó datos que tenía Facebook, los manipuló y generó una suerte de realidades virtuales, generando ciertas realidades políticas en Estados Unidos. Y esto se tradujo, que eso se demostró objetivamente que fue así, que un porcentaje no menor de votantes votó por un candidato que en este caso fue Donald Trump, porque se modificó una realidad. Es decir, lo que estábamos mirando en estas redes sociales que hacía mención el doctor Varas, Julián, esa realidad fue de alguna forma tergiversada por un algoritmo de inteligencia artificial. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que lo que estamos viendo en Facebook, creemos que lo que estamos viendo en Instagram, en TikTok, incluso creemos bien que lo que estamos buscando en Google es la verdad. Y se ha transformado esa información en la verdad por sobre incluso la verdad real. Es decir, hay un contraste de una verdad digital, de una verdad de algoritmo, con una verdad que efectivamente ocurre. Otro ejemplo. Si, para que la gente entienda lo importante que es, si yo pongo hoy día cualquier cosa, un nombre en Google, si ese algoritmo de alguna forma no me quiere, porque alguien genera ese algoritmo, probablemente van a aparecer en la búsqueda solamente aquellos aspectos negativos sobre mi persona. Por el contrario, si el algoritmo quiere de alguna forma facilitar mi nombre, va a poner solamente aquellos comentarios o aquellas acciones vinculadas con las luces de mi nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto no es inocuo en el manejo no solo de la política, sino que de la seguridad, de la economía, de la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que hoy día las regulaciones éticas, sobre todo en la Comunidad Europea, están siendo cada vez más potentes, porque se ha visto cómo se puede hoy día manipular la intención y la voluntad de las personas. Mire qué interesante, Ricardo, a propósito del tema de la ética, lo que tú comentas. Recordamos que estamos con el profesor Julián Varas. Con Ricardo nosotros lo llamamos un médico brillante y además Human Technology, y entonces de estos temas él es realmente un líder de opinión, muy joven, pero increíble. Estábamos hablando de las herramientas de inteligencia artificial y su uso, y cuán peligroso puede ser si se usa mal. Hablaste ahí en tu introducción para poder definir inteligencia artificial del ChatGPT. Yo utilizo la versión gratuita, que es 3.5, y ahora está la versión 4.0, que no solamente nos da información, sino que nos da imágenes. Julián, ¿hasta dónde podemos llegar en esto? Increíble. Bueno, primero quería tomarme un poco retomar las palabras que estaba diciendo Ricardo, porque desde un punto de vista ético, hoy en día se está planteando, sobre todo en el Congreso en Estados Unidos y en los países líderes en Europa, el cómo podemos regular antes de que se salga de control las inteligencias artificiales. Y tomando un poco también con tu pregunta sobre ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa, significa que genera contenidos, ya sean imágenes, audios o textos. Algo que me llamó mucho la atención hace poco que leí fue que, por ejemplo, si es que voy a dar un ejemplo concreto de por qué hay que regular esto. Y es que un grupo de personas en una universidad tradicional en Estados Unidos intentó hackear, ver la forma en que ChatGPT pudiera entonces responder una pregunta como ¿cómo crear una bomba biológica? Y al principio ChatGPT está regulada por cómo fue creada desde la empresa que lo creó, que se llama OpenAI, y le decía que no es factible hacerlo porque no vale la pena, hasta que dieron con un prompt, que es la forma en que nos comunicamos con estas inteligencias artificiales generativas, y lograron hacer que ChatGPT explicara a prueba de un niño de 8 años el cómo construir una bomba biológica con ingredientes de supermercado. Entonces,
al poner esta tecnología a la humanidad, frente a nosotros, la humanidad, estamos con un problema que es que siempre va a haber una distribución normal de seres humanos que por un lado se comportan muy bien y por el otro lado siempre podrían sacar ventajas para que esto pueda tener usos malos. Entonces, desde un punto de vista ético, se requiere hacer una regulación que permita que nosotros esta tecnología, al igual que otras tecnologías, esté a disposición de los humanos y no nos controle a nosotros y no nos termine perjudicando a nosotros. Claro, porque algo bien simple, Ricardo, por ejemplo, en los colegios veo a mi hija menor, porque el tema, también te lo quería preguntar, Julián, es que todas estas herramientas de presente y futuro, yo con Ricardo nos hemos subido al carro con mayor o menor dificultad para utilizarlas, para entenderlas, para ser parte, pero hay mucha gente que le tiene miedo a esto, distancia, y entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le darías de acuerdo a la cronología y la edad? De que hay que subirse a este carro porque es inminente, y entonces el rechazo a todas estas tecnologías de presente y futuro, que son la transformación digital, los alejan al ser humano, digamos, de este crecimiento, de estos beneficios. Y bueno, yo te quería contar que mi hija, y bueno, utiliza mucho el ChatGPT hoy día para todo lo que son temas escolares. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde entonces esto va a reemplazar la lectura, los ejercicios matemáticos? ¿Va a estar todo hecho? ¿Hasta dónde está autorizado utilizarlo para responder preguntas? Por Dios, qué difícil poner la frontera. Las fronteras aquí, donde es difícil. Es muy difícil poner la frontera. Siempre uso un ejemplo que en medicina las generaciones previas a la mía tenían que aprender de memoria a cómo se aplican y en ciertas situaciones, por ejemplo, los antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico para cierta enfermedad? Y había que aprenderse un libro de memoria o consultar el libro. Después, generaciones más cercanas a la mía, empezamos a ver que no era tan importante acordarse de memoria de esto, sino que saber invocar o saber, por así decirlo, buscar esta información, porque la información siempre va a estar hoy en día disponible. Entonces existen aplicaciones que te permiten entender todo tipo de antibiótico para todo tipo de patógenos. Y después de eso, lo que va a empezar a ocurrir es que tenemos que entender que la tecnología está evolucionando para que, por ejemplo, se autodiagnostique una enfermedad y se le pueda brindar un tratamiento. Entonces, ocupo esta tecnología porque el ser humano se ha enfrentado a cambios tecnológicos importantes y se considera que las inteligencias artificiales como tal, como tecnología, es uno de los grandes cambios tecnológicos que va a vivir el ser humano, así como la creación del computador o de Internet. Yo creo que aquí hay dos cosas que yo quisiera rescatar, Julián. La primera es que siempre la humanidad ha estado enfrentada a la situación de cómo utilizar una herramienta. Voy a partir con un ejemplo sencillo. Un cuchillo puede ser una herramienta tremendamente útil para alimentarse o para generar herramientas a su vez o generar beneficio, pero también puede ser usado como un arma. La inteligencia artificial en manos equivocadas, gente inteligente pero con una distorsión de sus valores, puede generar problemas gigantescos a la humanidad. Y por eso que es importante regularla. En la historia, no tan lejana, hemos tenido gente. En la Alemania nazi hubo un doctor, el doctor Mengele, que era un tipo brillante, pero utilizó su inteligencia para destruir, para generar destrucción y dolor. Entonces hay que tener cuidado cómo se usa adecuadamente. Por eso que las regulaciones éticas son fundamentales. Y lo segundo, que hoy día, un poco tomándome lo que decía Julián, el conocimiento es tan vasto y tan profundo que la inteligencia artificial va a hacer probablemente mejores diagnósticos que nosotros los médicos. Y hoy día hay una herramienta, por ejemplo el Watson de IBM, que está IBM detrás, en donde tú le pones cuáles son los antecedentes biográficos del paciente, le pones cuáles son los síntomas, le pones cuáles son los exámenes, y él te saca, esta inteligencia artificial te saca un probable diagnóstico, te dice cuáles son los probables tratamientos y dependiendo de ese paciente cuáles son los potenciales éxitos, con un nivel de asertividad probablemente mejor que el mejor de los médicos. Entonces aquí hay un desafío que tiene que ver no solo con la tecnología, tiene que ver con la ética, tiene que ver con el criterio y con la humanización.
Es muy cierto, antes de dar la palabra al doctor, profesor Julián Vara, yo te quería decir que justamente el comentario, Ricardo, Julián, era que invitamos a los médicos, a los profesionales, a la gente joven ya está, pero a la gente que no es tan joven a involucrarse, porque como dice Ricardo, o esta es una herramienta que manejamos nosotros, los profesionales de la salud, ya vamos a hablar de eso, o se la entregamos a la industria, a la empresa, con otra mirada, otros fines, y nosotros perdemos completamente el control. Entonces es súper importante, efectivamente, utilizar estas herramientas que son más rápidas, que no se cansan, que son más inteligentes, muchas veces en resolver problemas, pero tenemos que el martillo, nosotros lo martillamos y lo utilizamos nosotros como una herramienta, porque si abandonamos, esta herramienta o se maneja sola o la manejan otros intereses que un poco son menos éticos quizá o menos correctos. No sé qué piensas, Julián. No, muy de acuerdo. O sea, ya estamos viendo distintas escenas en donde nos afecta el día a día, y se habló un poco reciente sobre lo de las redes sociales, pero imagínense, una inteligencia artificial generativa de imágenes puede hacer que cualquier persona figure haciendo un acto que es falso, o sea, que no existe. Y ya han habido ejemplos desde que salió ChatGPT y también otros instrumentos como DALL-E o Stable Diffusion, que son inteligencias artificiales generativas de imágenes, donde salía el Papa con una vestimenta y él nunca había hecho esa foto ni posado con esa foto. Entonces estamos hablando de que nuestra realidad es la que hoy en día vivimos en el teléfono, y si esa realidad la puede crear una inteligencia artificial, nos están literalmente hackeando a nosotros mismos. Qué interesante lo que acaba de decir Julián, y eso nos da pie para pasar a la pausa. Espero que este primer bloque sea desafiante, sea interesante para ustedes. Volvemos en un segundo con Julián Varas y el doctor Michel Beyer. En el rincón de la ciencia y tecnología de Agricultura y Agricultura TV. Agricultura TV. Tomamos un poquito de agüita y volvemos. Agricultura TV. Bueno, en este segundo bloque entonces, con el profesor Julián Varas, que ya está presentado con todo su pergamino, vamos a tratar de abordar, que ya algo hemos tocado, el tema de la educación, la inteligencia artificial, la educación a distancia. El profesor Vara es CEO de una empresa que ha sido muy potente en tiempos de pandemia, increíble, logrando hitos que él les va a explicar. Julián, C1Do1 y todas sus implicancias, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder contar un poco sobre C1Do1. C1Do1 es una tecnología que permite evaluar videos. Los docentes lo que hacen en los videos de los alumnos... Para. ¿Qué significa ese nombre? Es como Arturito. Es como Arturito. Y además que sí, esto claro. Está en sociedad con una casa de estudio potente pues. Que lo respalda, no es cualquier cosa. Porque mucha el contexto. Claro. Bueno, el contexto es C1Do1 significa ver uno, hacer uno en inglés. Y me gusta mucho Star Wars, así que lo dejé escrito como decía Michel, R2D2, o C-3PO, entonces creo escrito como C1DO1. Y lo que busca es justamente poder ayudar en la educación sobre todo el entrenamiento y adquisición de habilidades técnicas, habilidades comunicacionales. Yo soy cirujano y en la Universidad Católica tenía el desafío de cómo entrenar a cirujanos, primero de formato presencial, y cuando los programas de entrenamiento se hicieron exitosos en la Universidad Católica, nos empezaron a preguntar de los países vecinos cómo podríamos
nosotros desde la Católica hacer los entrenamientos en otros países. Entonces sale este desafío de, ¿es posible entrenar una habilidad técnica o práctica, así como la cirugía, a distancia? Y empezamos a pilotear una plataforma que permitiera aportar el ingrediente clave en la enseñanza de habilidades. El ingrediente clave para poder nosotros aprender una habilidad es la retroalimentación. Cuando nosotros aprendemos algo técnico, necesitamos que alguien corrija nuestros errores para que el performance, el desempeño que estamos teniendo, mejore. Y así hagamos una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje ojalá sea lo más eficiente, lo más corta posible para llegar a un grado de expertise. Entonces, la plataforma en sí, su corazón está en la retroalimentación y aprender de forma colaborativa. Pero eso significa concretamente que si tú estás acá en Chile, estás ahora tú podrías estar con un alumno, no sé, en Nueva Guinea, y ese alumno está aprendiendo en tiempo real contigo, o ¿cómo funciona? Porque es difícil imaginar, ¿no es cierto? Porque uno dice, corta aquí. Sí. Y yo quiero agregar también que el profesor Vara y este equipo y esta plataforma no le está enseñando a un alumno de pregrado en medicina. Estamos hablando de una plataforma que enseña a becados, a personas y colegas especialistas que están en el fellow, y esta plataforma o este instrumento los evalúa también y los califica, o sea, es de una calidad, de una perfección que, bueno, Julián podría explicar cómo se logra esto así en términos simples. Al principio intentamos ocupar plataformas como Skype. En esa época no existía Zoom, no había pandemia todavía, y queríamos estar de forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo el docente y el alumno conectados a través de una plataforma en vivo. O sea, en tiempo real. En tiempo real. Okay. Y no funcionó. No funcionó. No funcionó porque lo que limitó esto fue que coordinar al docente y al alumno al mismo tiempo, y no solo un alumno. Ocurre un delay, hay una diferencia de horarios. Imaginémonos, queremos enseñarle a alguien en Europa, tenemos que estar 6 a 5 horas. Y lo que empezamos a darnos cuenta era que además los alumnos retenían poco información cuando se le explicaba bastantes puntos sobre una sesión, por ejemplo, de 1 hora. Entonces pasamos a la asincronía. Le decíamos a los alumnos que se graben videos y nosotros mandábamos la retroalimentación en esos videos. Y la plataforma hoy en día se ha ido especializando con tecnología para poder dibujar en la pantalla del video, poner un audio exacto en el momento en donde el alumno comete un error, agregar un comentario, agregar una videocápsula, todo tipo de input y elementos que hacen que un alumno, cuando después ve su propio video, va a ver en el timeline o en la línea de tiempo del video lleno de inputs de cómo mejorar. Entonces esto estamos hablando de microcirugía, imágenes en alta definición, o sea que técnicamente esto es muy complejo. Bueno, estamos hablando de una clase teórica, estamos hablando de actos, en este caso podrás explicar otros, quirúrgicos. Así es, partimos con cirugía laparoscópica, que es cirugía de incisiones pequeñas y uso de cámara, pero después nos dimos cuenta, nos hicimos la siguiente pregunta. Una vez que nos dimos cuenta que ya estábamos entrenando a cirujanos a distancia de forma muy exitosa, solo para que sepan, ese curso hoy en día se enseña en 19 ciudades del mundo, incluido Tanzania. Yo te hago un paréntesis, y has recibido varios premios por el C1 Do One, que no lo has contado, pero para que la gente sepa lo sólido que es esto, si no es un proyecto. Ha tenido mucho impacto, sí. Hemos recibido premios como la mejor EdTech de Latinoamérica en los GES Awards, que son los Global EdTech Startup Awards, y estamos muy contentos con los resultados, pero al darnos cuenta que podíamos entrenar a cirujanos a distancia, la siguiente pregunta es posible que esta plataforma y metodología le sirva a enfermeras, a kinesiólogos, al resto del área de la salud? ¿Y por qué no fuera del área de la salud? Y ahí es cuando aparece, nos tocó en ese momento que llegó la pandemia y pilló a varias instituciones, por ejemplo los institutos técnicos profesionales, que tienen muchas habilidades técnicas, ya sea en mecánica, en gastronomía, en electrotecnia, son muy de habilidades psicomotoras, incluso también otras instituciones que enseñan habilidades comunicacionales, que quedaron
paradas en seco, no podían seguir haciendo el clásico taller presencial, que es como nos enseñamos desde casi que la época de Aristóteles, ¿cierto? El concepto de tener al maestro enfrente y que el maestro te explica y tú aprendes imitando a este maestro. Con See-One-Do-One la gracia es poner una interfase digital entre el docente y el alumno, y al poner una interfase digital empieza a ocurrir dos cosas importantes. Se genera data, y esa data me permite entonces entender el desempeño del alumno y el docente, y la otra es que podemos empezar a hacer mediciones y por tanto curvas de aprendizaje, mejorar nuestros programas de entrenamiento, enseñarle a los docentes a ser mejores docentes, y así ha ocurrido. Y una pregunta que me surge, ¿no es cierto? Para que la gente que está en su casa de alguna forma también. Yo he evaluado esta herramienta de entrenamiento a distancia asincrónica, es decir, que no está al mismo tiempo el profesor y el alumno, versus el entrenamiento personal. ¿Hay alguna forma en que uno tenga una mejor... Claro, porque yo entiendo todas las ventajas de amplificación, porque si yo tengo esta herramienta y estoy en Tanzania, puedo estar en Moscú, o puedo estar, no sé, en cualquier otra parte, eso es una ventaja prácticamente insuperable. Pero si yo tengo al profesor al frente mío, también tiene algunas ventajas concretas. Entonces, ¿cómo anda una cosa con la otra? No, bueno, y en este periodo post-pandemia, creemos que, primero que nada, la enseñanza presencial es espectacular. Ya por algo ha sido así por cientos de años en la humanidad. Y creemos que un concepto más híbrido es el que va a empezar a primar en las distintas instituciones. ¿Por qué? Porque en la enseñanza presencial no queda la data de lo que está ocurriendo entre el docente y el alumno. El alumno retiene, se sabe, menos de un 20% de una sesión completa, por ejemplo, de 1 hora. No logra retener todo lo que le dijo el docente en esa hora. Si pudiéramos aplicar... O sea, la gente que nos escucha ahora va a retener el 20% de lo que estamos diciendo. Exacto. Sí, claro. Pero como este es un programa, que puede verse en diferido... Y lo pueden ver varias veces. Agricultura TV lo pueden ver varias veces, tantas veces como les sea necesario para entender si les interesa nuestro contenido. Así es. Y creo que esas son una de las ventajas que ofrece el ir complementando de forma asincrónica con, por ejemplo, agregar retroalimentación a los videos del desempeño de los alumnos. Hay otro tema, doctor Varas, Julián Varas, es que con Ricardo, no tú porque eres muy joven, nosotros todo lo que aprendimos en práctica médica fue con los pacientes. Y bueno, unos becados, unos alumnos más diestros que otros, finalmente, bueno, pues para aprender a operar y a hacer gestos teníamos que hacerlo con nuestros pacientes en el hospital, afortunadamente sin grandes impactos, al contrario, bien guiados por nuestros tutores. Pero esto, con la ley, los derechos y los deberes de los pacientes, todo esto se ha complejizado, tanto así que tú eres cofundador, digamos, del Centro de Simulación de la Universidad Católica, que es un centro líder e inspirador para las demás casas de estudio, donde ya no se puede en la universidad entrar a pabellón y el alumno o el becado tocar un paciente porque hay que ser muy cuidadoso. Entonces están estos centros de simulación que permiten simular muy bien los gestos quirúrgicos para después, producto que esto es una artesanía y no es un arte, uno lo reproduce de mejor manera cuando está preparado con el paciente. En el caso de estos métodos de enseñanza a distancia, See-One-Do-One, es lo mismo. Quizá al fellow hay que enseñarle con estas formas para que después se enfrente al verdadero paciente real con ya la destreza adquirida. Yo creo que das en lo cierto, es poder acortar la curva de aprendizaje previo al escenario real, que en este caso en medicina es el paciente. Pero en otras áreas esto ocurre siempre. En deporte tú te entrenas para los campeonatos, no con campeonatos. En música tú te entrenas para los conciertos, no con conciertos. Muy bien, eso. Y en el área de la salud, la simulación te permite entrenar antes de enfrentarte a los pacientes. See-One-Do-One lo que agrega es un elemento clave, que es el poder tomar decisiones en base a data. Yo ahora entiendo el desempeño de los alumnos, entiendo el desempeño de los docentes. Y al entender eso, puedo, por ejemplo, modificar los cursos año a año, ir mejorándolos, optimizándolos, agregar inteligencia artificial, que estuvimos hablando en el primer bloque, como por ejemplo, cómo hacerle más eficiente la comunicación del docente al alumno. No todos los docentes han aprendido a enseñar. Muchas veces son expertos en un área técnica, pero no saben enseñar.
Y Siwan Duan, al poner en evidencia cómo enseñan los docentes, le permite al docente, por ejemplo, aprender a enseñar. Interesantísimo esta tecnología. Tú me dices que la has llevado a otras disciplinas. Para que la gente entienda bien, nos salimos de la medicina y en gastronomía, por ejemplo, que es un tema que interesa tanto. A la gente le gusta comer rico y aprender a cocinar. Y la ¿Cómo se aplica ahí? El gran principio acá es que nosotros, los seres humanos, y sobre todo ahora, tenemos una facilidad de poder demostrar distintas actividades en redes sociales, ¿cierto? Por eso está tan de moda TikTok, Instagram, entre otras cosas. Y el ser humano, al grabarse, ya permite que quede una evidencia de aprendizaje. Entonces, cuando alguien, en el caso de gastronomía, se graba, por ejemplo, preparando un pan o haciendo un tipo de cocina, después alguien puede revisar ese video y corregir los errores que haya cometido, ya sea en el momento de amasar o si tiene que ver con algo de que falta. Entonces, se meten bastantes habilidades y tiene que ver con que el ser humano necesita aprendemos de forma colaborativa, desde incluso cuando somos bebés nos van enseñando nuestros padres en base a corregir los errores, y necesitamos de estos errores para que se generen curvas de aprendizaje. Fíjate que acabas de decir una cosa, que hacer un comentario que me generó un impacto súper profundo y que no había yo hecho probablemente la conexión intelectual, la evidencia. Durante miles de años el ser humano trató de dejar algunas evidencias instantáneas de las vidas, desde la estatua, el cuadro, pero hoy día somos capaces de dejar incluso una evidencia completa de nuestra vida. Y es más, yo estoy apostando a que en muy poco tiempo vamos a pasar mucha de nuestra experiencia, nuestro pensamiento a un avatar, es decir, a una proyección nuestra, y que va a poder, esto hoy día suena probablemente una locura, pero yo creo que no lo va a hacer, con el tema de poder entregar nuestro conocimiento y nuestras experiencias que están almacenadas sensitivamente en el cerebro, vamos a poder entregarlo. Y probablemente en 30, 40 años más, tú vas a poder perpetuarte a través de esto. Es una cosa súper desafiante. Hoy día, de hecho, que está el tema de los neuroderechos. Ya en Chile se estaban planteando, en Chile, el senador Guido Girardi o el ex senador Guido Girardi ya puso, digamos, ahí un recurso en la corte para, con mis neuroderechos no se metan, porque es toda una cosa que se nos viene, en realidad. La evidencia, la trazabilidad, lo que dijiste, y después está ahí grabado. No sé si esto puede ser un mensaje para alguien, pero hay que tener cuidado con lo que se dice y se hace, porque queda registrado después. De acuerdo. Yo creo que podemos ir pasando a la otra pausa, por segundo bloque, el tercer bloque. Se pasa esto así muy rápido, que yo creo que haya muchos bloques de Agricultura TV, Radio Agricultura. ¿Vamos al tercer bloque? Agricultura TV. Y en este tercer bloque del segundo capítulo de El Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura, con el doctor, profesor, amigo Ricardo Tuane, vamos a tocar temas que vamos a repetirnos un poco, pero ¿qué te parece, Julián, si hablamos de algunos proyectos que hemos manejado en común y que tú has sido uno de los artífices intelectuales, que es esta plataforma que se llama AguCare, y que, bueno, justamente pretende aportar en medicina
no solamente en consultas online, telemedicina, sino que en lo que se llama el viaje del paciente. Si tú la puedes, digamos, explicar un poco mejor, sería extraordinario. Y cómo también en el área mía, no sé, Ricardo, en la tuya seguramente también, la inteligencia artificial ha sido un aporte en el diagnóstico por ahora, como lo es, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades tan importantes como la diabetes en el ojo, la retinopatía diabética, estos algoritmos de diagnóstico automático. En Chile ya contamos con 2. Ophthay, una potente herramienta mundial, líder en Europa, IART, que bueno, la hemos utilizado con mucho éxito para un mejor diagnóstico independiente del doctor y para poder hacer diagnóstico masivo de retinopatía diabética, por ejemplo. Julián. Principalmente partir por la primera pregunta, que es Abuker. Abuker es una herramienta que busca poder completar este viaje que tiene el paciente cuando una vez que sale de la consulta del doctor y por así decirlo se pierde de vista, no sabemos dónde queda en ese viaje camino a una intervención, ya sea una cirugía o hacerse un examen, qué pasa por su cabeza, cómo toma decisiones, y en un intento de acercarnos a eso nace esta plataforma que lo que busca es justamente ayudar al paciente en esas tomas de decisiones, que no quede con un cuello de botella, como por ejemplo no saber hacer la parte de presupuesto o no congeniar bien con sus seguros, entre otras cosas. Entonces, de nuevo volvemos a que son plataformas, interfaces entre seres humanos, y eso permite recopilar data que permite hacer decisiones más eficientes, y sigue la misma línea. Y también tomando un poco las palabras que estabas diciendo, hay tantos ejemplos de cómo las inteligencias artificiales en el área de la salud están teniendo alto impacto. Un estudio hace poco en el área de psicología encontró que los pacientes en psicología, chateando con una inteligencia artificial parecida a ChatGPT, consideraban que las respuestas eran más empáticas en un 90% la inteligencia artificial con respecto a psicólogos humanos. Entonces estamos enfrentándonos a un mundo que está cambiando rápidamente. La cantidad de información en tecnología se está duplicando a pasos agigantados. Se dice que en menos de un año y medio ya se está duplicando todo el conocimiento e información recopilada humana por vez. Entonces podemos darnos cuenta que en el área de la salud no nos quedamos afuera. Y yo soy cirujano, y una de las áreas que más se ha ido visto afectada también es la cirugía robótica. De a poco, hoy en día, las empresas que operan con robots, podemos darnos cuenta que están recopilando data gigantada. Imagínense una empresa que se llama Intuitive, que tiene el robot Da Vinci, que permite operar. Hoy en día colecciona 10 millones de cirugías al año en todo el mundo. Con 10 millones de cirugías al año, la información que tiene sobre los procedimientos, sobre qué es lo que hace el cirujano, sobre cómo se resuelve la patología, permite pensar fácilmente que en un futuro cercano se podrían automatizar estos procesos. Tú, cuando te refieres a data, para que la gente que nos está escuchando entienda, data es información. Lo importante que es tener información para sacar conclusiones. Así es. Entonces la data hablábamos antes en las redes sociales, la data que coleccionan de nosotros sobre nuestros gustos, pero perfectamente está la data de cómo aprendemos, está la data de cómo nos enfermamos, está la data que nos va caracterizando a nosotros como seres humanos, y por lo tanto, mientras más precisa sea, mejor podemos hacer lo que decía Ricardo, que es tener el avatar. Para que tú tomes la palabra, y volviendo a Aguker, plataforma que tú comentabas, la idea de este viaje del paciente es que ¿cuántas veces usted consulta con su doctor y resulta que, bueno, le diagnosticaron X patología, enfermedad que requiere algunos exámenes y requiere algún tratamiento? Y entonces al salir el doctor le dice: no se preocupe, mire, la van a contactar o lo van a contactar para cualquier cosa, para que muestre los exámenes al doctor, para que se hagan los exámenes, finalmente termina operándose. ¿Y cuántas veces no pasa que en cualquiera de los sistemas públicos, sobre todo, o privados, esa llamada o no pudo ser posible, esa no tomar el teléfono,
Y usted a lo mejor se preocupó porque no era grave lo que tenía, y entonces como que lo postergó. Y resulta que 6 meses después vuelve a ir al doctor y dice, no, doctor, ¿sabe qué? No me dice nada. No tuve tiempo y no me acordé, habían otras y no me llamaron nunca. Bueno, en lo práctico, para eso son estas plataformas un poco, de seguimiento, que el seguimiento permita que esta herramienta le diga a usted, oiga, ¿se hizo los exámenes? ¿O tiene hora? O bueno, y la cirugía, ¿la pudo agendar? ¿Fue exitosa su trámite, su gestión o no? Cuéntele a esta plataforma, la plataforma la va un poco a gestionar. No sé si me expliqué bien, pero es un poquito eso. Sí. Yo quiero complementar con 2 comentarios, que uno de ellos es un poco sabroso y el otro no. Hace muchos años atrás, hace unos 15 o 20 años yo creo, trajimos en un emprendimiento que trajimos probablemente el primer robot de cirugía a Chile, que era inglés Armstrong, y lo probamos en la clínica, en ese instante la clínica Santa María. Hicimos competir al robot con unos médicos ingleses versus a los cirujanos chilenos, a pabellón simultáneo, porque no había el manejo de la data en ese instante, sino que era el concepto mecánico de un robot. El resumen es que nuestros cirujanos fueron muy superiores al robot y por lo tanto hubo que mandar al robot y a los médicos de vuelta, y fue un fracaso absoluto para nosotros, y estuvimos ahí lamentándonos y lamiéndonos la herida durante mucho tiempo, porque nos costó mucho en todos los sentidos. Pero hoy día, con la información, ya no es tan importante la rapidez, sino que en el fondo, que al robot estar acumulando información te permite que la intervención sea muchísimo más segura, más eficaz y más eficiente. Entonces se van cumpliendo los primeros principios básicos. Sí. No generar daño, ser muy eficaz en lo que está haciendo y ser eficiente. Y por lo tanto, lo que se espera que estos robots, al integrar datos, imagínense, no existe ningún cirujano en el mundo que pueda operar 10 millones. No, es increíble. Es increíble. Entonces es una cuestión, y eso es una súper buena noticia, porque nos vamos todos, si Dios quiere, a enfrentar a cirugías más seguras. Pero fíjate que, antes de dar la palabra a Julián, en el área oftalmológica o en general, con estos aparatos o estos algoritmos de inteligencia artificial, hay 2 parámetros que se miden que muestran su eficiencia. Aparte de la rapidez, que es indiscutible, la especificidad y la sensibilidad. Y al respecto de esas 2 cosas, que no las voy a describir porque en el fondo es la posibilidad que tiene la máquina o el algoritmo de ser eficaz y de ser eficiente y de no equivocarse, los índices son del 90 y tanto % en todas estas plataformas, sobre todo Oftai, que la tenemos en Chile, como digo yo, tiene todas las acreditaciones mundiales que corresponde, y IART. Y con respecto a la robótica, bueno, esta versión al cambio que tenemos todos, un poco también pasa con estos robots o estos cambios de técnicas quirúrgicas. Nosotros tenemos en el centro láser y en varios lugares en Chile también está un aparato que se llama el Ingenuity, que permite hacer cirugía, antes con el microscopio absolutamente, hoy día 3D y frente a una pantalla, lo que cambia tu gesto, y que tiene varias ventajas que no las vamos a decir hoy, pero es ventajoso. Sin embargo, cuesta el cambio. Julián, y perdón, eso es importante. Una pregunta. ¿Tú visualizas en el futuro no tan lejano un centro donde tengamos varios cirujanos trabajando a distancia? Es decir, tú mismo, a través de tu plataforma, ¿no es cierto?, de enseñanza, ¿puedo yo instalar y tener un tecnólogo médico o una enfermera altamente capacitada en Nigeria que ponga un robot y yo estar acá y operar a distancia? ¿Tú ves que eso va a ocurrir pronto? Porque ya experimentalmente ha ocurrido. Entonces, de un punto de vista tecnológico es muy factible y ya ocurre. Y ya se puede hacer. Incluso con tecnologías se ha demostrado como 5G. Ya eso permite que uno pueda teleoperar. O operar de forma remota. El problema tiene que ver con regulaciones, y las regulaciones vamos a ver si se van adaptando, porque por ejemplo la FDA al ver que hay ciertos delay en el pasado y que hoy en día ya no los hay, dejó proscrito el concepto de cirugía a distancia. No obstante, yo creo que esas regulaciones van a ir cambiando a medida que se vaya viendo la seguridad en estos experimentos que tú dices. Algo que, para combinar un poco los 3 bloques que hemos hablado, algo que está empezando a ocurrir y que tiene que ver con
la educación, las inteligencias artificiales, y que podría ocurrir en el área de la cirugía, por ejemplo, que uno piensa que es muy difícil de automatizar, no así como, por ejemplo, la herramienta diagnóstica de ver una imagen, pero en el área de cirugía automatizar yo lo veo muy factible. Primero porque nosotros, desde un punto de vista educacional, podríamos, por ejemplo, sacar las imágenes que tomamos de un paciente, imaginémonos la resonancia, los escáneres, ponerlos en un simulador, que hablamos antes, ¿cierto? La simulación permite entrenar. Imaginémonos un simulador, ahora entonces el cirujano se entrena en este simulador, recibe retroalimentación por una inteligencia artificial que aprendió utilizando plataformas como C1-Do1, se hace la curva de aprendizaje en el simulador, se llega a entender la gran mayoría de los casos de cómo enfrentar este paciente que fue sacado por imágenes, y todo ese aprendizaje se le puede después transferir a un robot, y el robot finalmente terminará haciendo bien la cirugía. ¿Estamos lejos por ahora de eso? Sí, pero no tan lejos. Hoy en día los cirujanos van a poder empezar a operar parecido a como nosotros manejamos utilizando Waze. Cuando te dice, mira, ¿sabes qué? 1 millón de personas no están usando esta vía de tráfico porque hay mucho tráfico, justamente porque hay una conglomeración de autos, o porque hay un policía y entonces queremos evitar ese trayecto. Entonces, imagínense estar operando y que te digan, ¿sabes qué? 10 millones de cirujanos no cortan esto en este momento. ¿Estás seguro que quieres cortar? Y eso ya es muy potente. Oye, sí, po. O sea, cuando uno escucha todo esto, que pareciera ser como un poco de ciencia ficción, de esas películas de ciencia ficción en que entra ¿no es cierto?, el paciente y llegan 2 máquinas y... Bueno, eso que pareciera ser de 10.000 años más, probablemente está ocurriendo hoy día. Hoy día ya tenemos operaciones a distancia, hoy día ya tenemos data muy potente, pero muy sólida, créanme, muy sólida, más que la que nosotros somos capaces de tener como personas. Yo creo que el elemento diferenciador, y esto es una pregunta para ti, es la humanización. ¿Cuál va a ser el rol? Sí, pues. ¿Cuál va a ser el rol del profesional médico, no hoy día, pero los próximos 20 años? Claro, porque a esa técnica quirúrgica robotizada y la inteligencia artificial que es la máquina, el algoritmo, ¿cómo va a poder responder a lo que hoy día nuestros pacientes necesitan más que nunca? Que es el afecto, el cariñito, es la cuestión más humana. ¿Cómo tú acoplas eso? Creo que el concepto humano que nos define hoy tiene que ver con que nosotros, primero que nada, antes daba el ejemplo de que la inteligencia artificial pudo ser más empática, que supuestamente era una cualidad muy humana y poco de un robot, y que la inteligencia artificial fue superior a ciertos psicólogos en ciertos estudios. Yo creo que el ser humano requiere del contacto, de la colaboración entre otros seres humanos, y hoy en día en la salud, más importante en sí que el procedimiento técnico que debe ocurrir de buena forma y que hoy en día los cirujanos lo ejecutan de buena forma, es cómo se le comunica a la familia, cómo se le comunica a los pacientes, las repercusiones que eso podría tener, el acompañar a esto en el dolor, el sentir junto a las familias la vulnerancia, el ser vulnerable frente al dolor, frente a la enfermedad. Y creo que en el área de la salud, mientras más tengamos estas cualidades, más difícil será ser reemplazados por una inteligencia artificial. Me preguntaban a mí en el área de educación si es que un alumno va a preferir ser educado por una inteligencia artificial versus por un docente humano que está ahí y le sonríe y le da todo tipo de gestos más que para nosotros son considerados humanos. Y yo creo que es un gran depende. Quizás las generaciones nuevas, si las comparamos a las de ahora,
las generaciones nuevas van a nacer en este contexto en que es muy normal estar con inteligencia artificial. Entonces, si consideran que una inteligencia artificial con el 99.999% de los casos le va a enseñar de la mejor forma posible historia con el grado de precisión perfecto, entonces perfectamente puede confiar en esa inteligencia artificial. Entonces, no me atrevo a decir que no vamos a ser reemplazados en funciones tan importantes como la educación. Y por lo mismo, no me atrevo también a decir eso en el área de la salud. No obstante, creo yo que el ser humano tiende a ser mucho más que el propio individuo cuando nos juntamos y somos una red colaborativa. ¿Qué mensaje más potente, Juliana? O sea, yo creo que hay algunos conceptos que van a comenzar a ser cada vez más importantes, como la esperanza, la colaboración, la empatía, la solidaridad. Quizás no solo vamos a obtener con la inteligencia artificial mejores resultados concretos frente a algunas patologías, sino que nos va a obligar a volver a mirarnos como todos parte de una gran tribu, porque a lo contrario, esta Matrix que se está generando nos puede dejar a todos debajo de la mesa. Así es. Oye, Julián, antes de terminar este tercer bloque y el programa, lo que te he preguntado muchas veces para nuestra audiencia: ¿cómo enfrenta a la gente esto? ¿Con temor? ¿Con esperanza? ¿Hay que tenerle un poco de miedo a la transformación digital en todos los aspectos que hemos mencionado? Robótica, inteligencia artificial, chat, GPT, etcétera. Yo soy muy optimista y me gustaría que la gente ojalá tenga el contagio de tener fe a estos sistemas en que la humanidad va a utilizarlos para bien y nos va a hacer cada vez más eficientes, va a permitir que haya más empleos que van a ser de nuevo empleos adecuados para este futuro, en donde lo que no tenía sentido era quizás tener a un ser humano solo martillando por martillar y ser una especie de robot. Si eso perfectamente debería hacerlo un robot. Entonces en ese futuro vamos a tener humanos más capacitados, más educados, y todo gracias a estos avances tecnológicos. Así que ojalá abrazar este futuro. Doctor Julián Varas, gran amigo, cirujano, experto en educación y, como a Micho le gusta decir, un Human Technology. Ha sido realmente un privilegio tenerte, Julián, con nosotros aquí en el programa nuestro, el Rincón de Ciencia y Tecnología, junto a Micho. Nos vemos todas las semanas. Espero que les haya gustado este programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo lo he pasado fantástico. Espero que ustedes también. Como tú dices, siempre tuvimos un invitado hoy día muy potente. Sí. Muchas gracias. Muy buena persona, Julián. Lo queremos mucho. Se pasaron. Muchas gracias por la oportunidad. No, por Dios. Espero Hasta el próximo capítulo, entonces, de El Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura. Chao, que estén súper bien.